Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Teología para la Vida. Mi nombre es Rafael Riveros y hoy he preparado una lista de libros que creo que servirán mucho en el conocimiento de la apologética, especialmente de la apologética reformada o presuposicionalista. Hay muy poca información de esta rama o de esta escuela metodológica de hacer defensa de la fe o apologética. Así que por eso hemos decidido traer una lista de libros que pueden ser de una manera introductoria a este tema, muy beneficiante para la iglesia, para los cristianos que están conociendo esto de la apologética y quisieran saber cuál es la metodología que en su mayoría la iglesia reformada abraza. Tengo que hacer una distinción antes de empezar con los comentarios y con los libros que les tengo para ustedes. Y es que la Iglesia Reformada, por su visión del hombre, de la depravación total o corrupción radical, como le llamaba R.C. Sproul, usa una metodología apologética distinta a muchos de nuestros hermanos que no necesariamente son reformados y que tienen una visión del hombre semejante a la nuestra, pero que hay diferencias notables también, y que esto de alguna manera cambia la forma en que partimos o que iniciamos nuestra conversación apologética. Así que hay muchos hermanos que incluso reformados, teniendo la visión de la depravación total del hombre, han abrazado la apologética clásica, como Alistair McGrath, R.C. Sproul, entre otros hermanos que son de escuela reformada. Sin embargo, a la hora de hacer apologética, ellos abrazan lo que llamamos la apologética clásica. Ahora bien, vamos a recomendar en este canal libros de apologética reformada que nos han servido y nos siguen sirviendo para nuestro crecimiento y pues son base sólida para también nuestras materias de apologética en el Instituto Bíblico. Así que vamos a empezar con un buen libro, un libro básico, un libro introductorio, pero un libro realmente también profundo. Y es el libro de Bodhi Bauchan, Apologética Expositiva. Apologética Expositiva de Editorial Querigma. No se preocupen por anotar los nombres, ya que estarán en la descripción de este video. Este libro realmente es una extensión de lo que es la apologética presuposicional o reformada, que básicamente parte de la presuposición de Dios. No hay un terreno neutral o una conversación donde Dios no tenga que estar o no debamos comprometernos con la verdad y la palabra de Dios. Así que Bodhi Bauchan nos ayuda a lo largo de estos capítulos tan cortos, pero también tan brillantes, tan llenos de lucidez y de propiedad. Esto de la pluma de Bodhi Bauchan, que es un gran predicador, un gran defensor de la fe desde las escrituras. Así que este libro creo que te ayudará demasiado para comprender un poco a qué nos referimos con la apologética presuposicional, que básicamente parte de la idea de que cada uno en el estrado, ya sea el creyente y el no creyente, no están discutiendo neutramente, sino que tienen arraigadas cosmovisiones, presupuestos en su vida que hace que los hechos y las evidencias que se presentan en el debate público o en la charla, estas evidencias sean interpretadas y determinadas por la presuposición o cosmovisión que cada uno tenga. Así que este libro va a ser muy bueno para introducirnos. Voy a empezar un poco con uno de los, voy a llamar el constructor quizá, de la apologética presuposicional, que es Cornelius Van Til. Es para mí una sorpresa hallar este libro en español, Apologética Cristiana de Cornelius Van Til. Es un excelente libro que, dicho sea de paso, no es quizá tan fácil de lectura, pero creo que con una buena taza de café o de té se puede comprender poco a poco, haciendo anotaciones, haciendo preguntas al texto. Y básicamente lo que Cornelius Van Til hace es sentarnos las bases. Del primer capítulo nos dice: no puedes dar defensa de la fe si no conoces tu fe, si no sabes realmente lo que tú crees. Así que este es un excelente libro para conocer también la postura de la apologética clásica, cuáles son sus beneficios o sus grandes logros, pero también cuál es el problema con esta metodología. Y quiero mencionar, no despreciamos a nuestros hermanos que abrazan otra metodología que no es la presuposicionalista, porque dicho sea de paso,
la apologética clásica es la que más abunda, incluso en nuestro idioma, pero Cornelius Van Til nos ayuda mucho a entender básicamente cuál es la diferencia entre iniciar un debate presuponiendo a Dios, el Dios cristiano, y pues no dando terreno a los no creyentes para que podamos presentar evidencias desde cero, desde un terreno supuestamente neutral, lo cual es un mito y entonces este libro nos va a ayudar bastante. Hay dos libros que quizás son polémicos para algunos llamarlos presuposicionalistas, pero creo que Tim Keller es uno de los escritores en diferentes temas buenísimos, pero en estos dos temas de la apologética, del ateísmo y del agnosticismo, creo que tiene dos libros excelentes. Es razonable creer en Dios. Aquí nos presenta Tim Keller las evidencias, o más bien a la conversación que debemos de tener con los escépticos, con todas las dudas que tienen y preguntas, y bueno, tambalear entre creer o no creer. Tim Keller creo que lo hace bastante bien, creo que nos ayuda bastante a ver cómo nuestro corazón es profundamente religioso, ya sea que te nombres ateo o no. Tim Keller demuestra desde el primer capítulo que realmente la religión no ha desaparecido, sino que ha ido en aumento este interés incesante de la religión, como dice W. Tozer, porque es algo que está en esencia en el corazón del hombre. Así que no podemos escapar de buscar a Dios. Si no adoramos a Dios, adoraremos cualquier otra cosa, pero no nos quedamos quietos, siempre estamos adorando. Y Tim Keller creo que hace una muy buena exposición de, de las principales objeciones de los escépticos a la fe. Y en segundo lugar, viene otro libro de Tim Keller, Una fe lógica, argumentos razonables para creer en Dios. Aquí son argumentos que realmente Tim Keller ha compilado con conversaciones con otras personas en su iglesia en Manhattan, cuando era pastor. Entonces, son conversaciones en un trasfondo intelectual. Él, recuerden que está en Manhattan, en New York, donde él desarrollaba su ministerio pastoral. Así que las objeciones estaban al día. Entonces, Tim Keller recoge estas conversaciones con otras personas, con sus congregantes, con nuevos creyentes, y entonces nos entrega un libro bastante bueno para la apologética. Otro libro que no puede faltar si quieres conocer un poco de cómo hacer apologética reformada en la práctica es este libro de Ben Poitras, Inerrancia y Cosmovisión. Ben Poitras, Inerrancia y Cosmovisión. Respondiendo a los desafíos modernos en contra de la Biblia. Ese es un excelente libro que debes de leer. Hay ataques, ustedes saben, día a día en contra de nuestra fe cristiana, y sin embargo, también se nos apunta en que esto es así porque nuestra fe es irrazonable, la Biblia no puede ser la palabra de Dios. Entonces, aquí Poitras nos ayuda a argumentar con las escrituras desde la cosmovisión reformada, realmente por qué debemos creer en la Biblia, aún a pesar de todos los ataques del mundo postmoderno. Así que es un excelente libro para que ustedes puedan conocer un poco cómo se practica básicamente la apologética reformada. Otro libro que creo que sienta las bases para entender un poco la historia y el desarrollo del pensamiento, y también cómo la cultura abraza ciertas presuposiciones y cómo la fe cristiana, el teísmo cristiano es la respuesta a cualquier objeción y pregunta del alma del hombre. Y creo que lo hace bastante bien Francis Schaeffer. Francis Schaeffer, que no lo ha leído, ha escuchado de él. El Dios que está aquí es un excelente libro. El Dios que está ahí, perdón, es un excelente libro que nos va a ayudar demasiado en nuestro entendimiento de cómo la cultura ha desarrollado ciertos presupuestos, los ha abrazado y ha creído que son la verdad aparte de las escrituras o de la revelación de Dios. Y además, en los capítulos finales, Francis Schaeffer, que fue un propulsor y abrazó la apologética presuposicionalista de Cornelius Van Til, con ciertas diferencias, porque también tuvieron sus diferencias. Sin embargo, creo que es un excelente ejemplo Francis Schaeffer de cómo hacer apologética, y realmente es un apologista muy importante. Ahora, quiero recomendar dos libros de una de las estudiantes de Francis Schaeffer, Nancy Pearcey, que es una excelente escritora, y bueno, como verán, no se asusten con este libro un poco grueso, que es Verdad Total, libera el cristianismo de su cautiverio cultural. Nancy Pearcey, Verdad Total.
Es un excelente libro para entender justamente estos presupuestos que abrazamos como cultura, estas cosmovisiones, las cuales las usamos para interpretar nuestra realidad. Y Nancy Pearcey de una manera genial nos hace ver cómo hay fallas profundas en las cosmovisiones que alejan de alguna manera al Dios de las Escrituras, al Dios creador de la vida. Entonces, Nancy Pearcey nos empieza a definir qué es una cosmovisión, nos empieza a expandir la idea de cada cosmovisión del materialismo y del naturalismo, etcétera, y de cómo estas cosmovisiones fallan a la hora de explicar la realidad. Así que Verdad Total, no te lo puedes perder, de Nancy Pearcey. Y otro libro de Nancy Pearcey bastante bueno es El hallazgo de la verdad. Hallazgo de la verdad. Es un excelente, excelente libro. 5 principios para desenmascarar el ateísmo, el laicismo y otros sustitutos de Dios. Básicamente, eso es apologética práctica. Cómo nosotros podemos identificar un ídolo, cómo podemos identificar el reduccionismo de cualquier visión de la vida aparte de Dios. Nancy Pearcey nos ayuda bastante a entender en este libro cómo cuando interpretamos o suprimimos la verdad de que Dios existe, que Él es el creador y por lo tanto el que interpreta correctamente la realidad. Cuando rechazamos esa verdad, la suprimimos, como dice Romanos 1:18, empezamos a interpretar la realidad de cualquier otra forma, pero estas maneras de interpretar la realidad, aparte de Dios, son reduccionistas, no encajan con la verdad, con la realidad, y muchas veces son ilógicas e insatisfactorias. Así que El hallazgo de la verdad es un libro que realmente no te puedes perder. Así que son algunas recomendaciones que tengo para ustedes en cuanto a la apologética reformada, y les voy a recomendar también algunos libros de nuestros amigos de presuposicionalismo que son bastante buenos y que pueden descargar gratuitamente. Así pongan en la página presuposicionalismo, lo voy a dejar ahí en la descripción. Y bueno, mi primera recomendación es Siempre Listos, Introducciones para Defender la Fe, del doctor Greg L. Vanson, que fue estudiante de Cornelius Van Til, y prácticamente este libro es una excelente introducción a conocer la apologética presuposicional y cómo entender la falsa neutralidad que intentamos traer al debate en la apologética y cómo realmente presentar una defensa bíblica de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Un excelente libro. Y quisiera terminar con uno de mis libros favoritos o compilaciones favoritas, también nuestros hermanos de Presuposicionalismo, que es una página que se ha encargado realmente de traernos estos libros, traducirlos de una manera brillante, y es el argumento trascendental para la existencia de Dios. Básicamente, el argumento trascendental es la metodología de la apologética reformada, que consiste en la imposibilidad de lo contrario. En otras palabras, es imposible explicar la vida, la realidad, sin Dios. Y todas las demás posiciones no pueden explicarlas de una manera coherente, concisa y realmente satisfactoria con la realidad del universo. Así que ese es el argumento explicado con diferentes autores, desde John Frame, desde Greg Vanson, entre otros, para conocer de fondo qué es la apologética reformada o presuposicionalista. Así que, mis hermanos, eso ha sido mis recomendaciones por el momento. En otro video les recomendaré libros de apologética clásica que sin duda también podemos usar, y de hecho las evidencias son importantes, sus argumentos filosóficos y lógicos son importantes, pero el punto de partida en la apologética presuposicional es distinto. Así que les invito a que, si no conocen acerca de esta metodología o esta forma de hacer apologética, puedan conseguir uno o dos libros de los que les he recomendado. Si tienen alguna pregunta o comentario, sin duda pónganla acá abajo y yo lo leeré y lo contestaré con mucho gusto. Mi nombre es Rafael Riveros y esto ha sido Teología para la Vida. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.